Amigos, amigas, ya estamos aquí otra vez para editar el siguiente vídeo. El siguiente vídeo que también va a ser sobre las sorprendentes cualidades del agua. Bien, todos sabemos desde el colegio que el agua puede tener tres estados. Puede estar en forma sólida, en forma líquida o en forma gaseosa. Es uno de los elementos que más fácilmente pueden cambiar de estado y pueden estar en un estado diferente según las condiciones. ¿Qué supone esto para el planeta? Pues que el agua responde y adopta un estado, uno de esos tres estados, dependiendo de las condiciones externas. Si hace mucho calor, si la temperatura es muy alta, el agua de los mares, ríos, lagos se evapora, se va a la atmósfera y allí se van uniendo unas moléculas con otras y forman las nubes. Si por el contrario hace mucho frío, el agua se congela, adopta el estado sólido y se forma una capa superficial de hielo en los mares, en los ríos o en los lagos. Si hay mucho hielo, se pueden formar grandes masas de este hielo. Se pueden formar glaciares. También tenemos el ejemplo de los polos, el polo norte, el polo sur. Incluso el polo sur, la Antártida, es un continente de hielo, todo lleno de agua y de hielo. O sea que el agua responde a las condiciones externas. Y esto supone, al cambiar de estado, supone que el agua modula el clima del planeta. Bien, pues siguiendo estos tres estados, vamos a ver el viaje del agua. Cuando las moléculas de agua se evaporan y se van a la atmósfera y forman las nubes, estas nubes se pueden trasladar, estas nubes viajan, se desplazan por la atmósfera, empujadas por el viento, y pueden recorrer grandísimas distancias. Y en un lugar distante o cercano de donde se formaron esas nubes, pueden dejar caer el agua en forma de lluvia. Entonces el agua vuelve a la tierra, vuelve a la superficie de la tierra, y en la tierra recorre la superficie hasta llegar a algún riachuelo o hasta llegar a algún gran río. Y mientras está en la tierra, enriquece la tierra, la riega, la hace fértil. Y cuando va transcurriendo por los ríos, toda la tierra que va atravesando ese río también va siendo fertilizada por el agua y va dando de beber animales, plantas, hombres, etc. Bueno, los ríos van transcurriendo en ese viaje del agua por la corteza terrestre, va transcurriendo hacia el mar. Y cuando llega al mar, el agua del río pierde su identidad de río y se convierte en el mar, en el agua indiferenciada del mar. Es decir, que el río, cuando llega a la desembocadura, viene con una velocidad, con un color, dependiendo de los nutrientes que arrastra, y al ponerse en contacto con el mar, al principio se nota que es un río, pero al poco tiempo, según va avanzando ese agua, va perdiendo esa identidad y se va convirtiendo en mar. Bien, pues el agua que viene de las nubes, el agua que cae en forma de lluvia, también puede ir por otro sitio, también puede permear al interior de la tierra, al interior de la corteza terrestre, y puede formar grandes masas de agua, puede formar grandes lagos que pueden estar ahí moviéndose o sin moverse, depende si está en una forma de un lago, en una cueva, o puede formar un río subterráneo. Y ese río subterráneo va
trasladándose por dentro de la tierra y en algún momento sale en forma de manantial o de repente en una catarata o en un chorro enorme para formar el nacimiento de los ríos externos. Es decir, que el agua, en ese viaje del agua, puede salir del mar, puede salir de los ríos, puede salir de los lagos, trasladarse a las nubes. Las nubes se desplazan por todo el planeta y al cae en otro sitio, puede ir por la corteza terrestre en forma de ríos o puede ir como agua subterránea. Entonces, ¿qué nos dice el agua en ese viaje del agua? Nos dice que el agua no se aferra a ningún estado, que el agua admite estar sólida, líquida o gaseosa, según las condiciones que haya a su alrededor. Y por otra parte, que el agua no se aferra a ningún lugar específico. El agua se deja fluir. La vida hace que el agua fluya y cuando el agua fluye cambia de sitio continuamente. Y todo esto me recuerda a que en el taoísmo, que ya hemos hablado de ello, en el taoísmo, que es una filosofía que nació en China, pues tiene un poema en el libro del Tao Te Ching, un poema que está dedicado al agua. El taoísmo y el Tao Te Ching no es un libro que haga alabanzas de nada, todo lo contrario. Es un libro, son unos poemas más bien estrictos, secos, cortantes. Pues en este caso ocurre lo contrario. Tiene unas grandes admiraciones por el agua. Y dice así: la bondad superior es como lo más parecido a Dios. Y dice, la bondad superior es como el agua, que beneficia a todas las cosas sin combatir a ninguna, y va a los lugares que todos desprecian. Seguimos. Ahora nos vamos a imaginar una gota de agua que está en el Mar Caribe, en el Golfo de México. Y como hace bastante calor, pues esta gota de agua asciende a las nubes y se convierte en una nube, en una mar de nubes que van arrastrándose por el viento y cruzan el océano Atlántico y llegan a Europa. Y en alguna parte de Europa caen en este viaje del agua. Y caen en un río y de alguna manera por canalizaciones o por tuberías o por embalses o por lo que sea, llega a nuestra casa y aparece en nuestro vaso de agua. Y al beberla, al beber este agua, empieza otro viaje del agua, que es el viaje interno del agua, el viaje a través del interior de los seres vivos. Vamos a ver esto. Ya hemos visto y ya sabemos que la vida se formó en el mar hace millones de años, se formó en el mar y donde muchos millones de años la vida solo estuvo en el mar, hasta que en algún momento dado, cuando la atmósfera del planeta ya estaba preparada, las plantas y los animales empezaron a abordar la salida del mar hacia la tierra para conquistar todo el terreno seco, independizándose, entre comillas, del agua. Nosotros ahora mismo
pues estamos en un terreno seco, no tenemos agua por ninguna parte. Pero eso es entre comillas, porque resulta que en nuestro interior la totalidad de nosotros es prácticamente agua. El 70% de nuestro peso es agua. El 70% de una célula es agua. Una cantidad muy grande de los tejidos es agua, no digamos ya la sangre. O sea que estamos hechos en su mayoría por agua. Por agua. Cuando bebemos este agua, el agua pasa al tracto digestivo y en el intestino delgado se absorbe y pasa a la sangre. Pero no toda el agua se absorbe en el intestino delgado. Pasa una cantidad al intestino grueso. Y el intestino grueso, ese agua acompaña a las heces. Acompaña a las heces hasta que las heces se van compactando según atraviesan el intestino grueso, se van compactando, y cuando se van compactando necesitan menos agua y el agua en el intestino grueso se absorbe también. Con esto del intestino grueso quiero leer otra vez ese poemita que dice que va a los lugares que todos desprecian. Lo que contiene el intestino grueso no es lo que más nos gusta precisamente. Bien, pues una vez que el agua se ha absorbido, pasa a la sangre y la sangre la reparte por todo el cuerpo. Reparte el agua, reparte los nutrientes, reparte el oxígeno y a través de los capilares llega hasta la última célula para hacer el intercambio del agua, para que el agua se refresque, para aumentarla si se ha quedado algo deficitaria, etcétera, etcétera. Esto es hasta que llega un momento que el agua por la sangre va a los riñones y de los riñones se excreta el agua sobrante. Y ese agua sobrante va a la depuradora y a donde tenga que ir. O sea, el agua pasa a través de nosotros y va otra vez a ponerse en ese ciclo del agua, ya veremos dónde. Esto es con respecto a los animales. Y con respecto a las plantas es completamente diferente. Nosotros tomamos agua de la corteza terrestre y la devolvemos a la corteza terrestre. Pues bien, las plantas, vamos a imaginarnos un árbol grande, muy grande, tiene las raíces en la profundidad de la tierra y toma el agua de la profundidad de la tierra. Toma el agua, la va subiendo por las raíces, por el tronco, por las ramas, y mientras va subiendo va nutriendo todo. Y cuando llega a las hojas, a través de los estomas, sale a la atmósfera en forma de vapor de agua. Es decir, que el viaje del agua en las plantas sería del subsuelo directamente a la atmósfera. ¿Veis? Estos son los viajes internos del agua a través de los seres vivos. Cuando daba clase y explicaba estas cosas, no con tanto detalle, por supuesto, me gustaba decirle a los alumnos para que pensaran un poco, ¿habéis pensado si cuando tomáis un sorbo de agua, dónde habrán estado cada molécula de agua que estáis tomando? Si han formado parte del cuerpo de Cleopatra, o de un tiranosaurio rex, o de un piojo, si han formado parte de una secuoya o de una pequeña plantita, si han estado en algún glaciar del Himalaya, en la fosa de las Marianas, en una nube que ha arrasado con una tormenta una ciudad, ¿dónde habrán estado esas moléculas de agua? ¿Y dónde irán mis moléculas de agua que yo excreto? ¿Hacia dónde irán? Todo esto es
el camino del agua, el viaje del agua, que nos lleva a pensar que el agua nos une a todos los planetas, a todos los seres, desde el pasado al presente, y se va a proyectar al futuro a través del agua. Y permitirme que lea otra vez el poema, es que me gusta mucho. Dice: la bondad superior es como el agua, que beneficia a todas las cosas sin combatir a ninguna, y va a los lugares que todos desprecian. Por eso vuelvo a repetir lo que dije en el vídeo anterior: be water, my friend.